una de las historias más interesantes de la Biblia. Es la historia de cómo el pueblo de Israel, después de una gran victoria contra Jericó, tuvo una tremenda derrota contra el pueblo de Ai. Vamos a estudiar esa derrota, vamos a estudiar las razones de esa derrota, pero en especial vamos a ver cómo eso se aplica a nuestra vida. ¿Está listo para comenzar un nuevo estudio? ¿Cómo está, querida amiga, querido amigo? Muy bienvenidos a mi canal una vez más. Soy el pastor Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 6. Lección de número 6, asimismo, lección de número 6 que trae como el título El enemigo interno. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar con la lectura del verso para memorizar que usted puede acompañar en pantalla. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías 17:10. ¿Cómo se puede dar cuenta? Estoy de regreso a casa después de una semana en República Dominicana. Fue una semana un poquito difícil con la llegada de esa tormenta tropical que después se transformó en huracán. Pero fue aún así una semana extremadamente bendecida. Una de las cosas que he aprendido en mi ministerio es de que Dios nos bendice y la bendición de Dios no tiene necesariamente que ver con el éxito de nuestros planes. Dios no es bueno solamente cuando brilla el sol, o cuando la campaña se llena, o cuando hay bautismos, o cuando hay dinero en el banco. Dios es bueno en todo tiempo, en todo momento, incluso en medio de un huracán. Es creer en eso que nos ayuda a salir adelante en la vida. Es creer en eso que nos ayuda a avanzar, a crecer. Así que antes de entrar al tema de la lección, si usted, querida amiga, querido amigo que me está acompañando ahora, me está escuchando, está pasando por un momento difícil, un momento problemático, un momento complejo de su vida, por favor, no tire la toalla. Tenga la seguridad de que Dios está con usted siempre. Dios siempre está al lado suyo. ¿Está bien? Vamos a entrar ahora al estudio de esta lección. Y durante esta semana, vamos a enfocarnos en dos puntos principales. El primer punto es recordarnos una vez más que nuestras victorias no son nuestras, son de Dios. Las victorias del pueblo de Israel no eran por su capacidad de guerra, no era por su ejército, no era por su valentía, era por la gracia de Dios, porque Dios les daba victorias. Segundo punto en el cual vamos a enfocarnos esta semana es que el gran enemigo de nuestra vida no está afuera, está adentro. Si queremos mejorar, tenemos que parar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar un poquito hacia adentro, ¿está bien? Esas dos lecciones nos van a impulsionar en el estudio de esta semana y nos ayudarán a entender mejor este tema, a entender mejor un poco lo que el autor trata de enseñar a través de una historia única del pueblo de Israel, una derrota donde la mano de Dios se muestra soberana. Una de las cosas más difíciles de la vida, más difíciles, es sermos fieles a Dios. Es muy difícil. La fidelidad a Dios demanda mucho sacrificio y renuncia personal. Pero al mismo tiempo, permítame decirle que una de las mejores cosas que el ser humano puede hacer en su vida es ser fiel a Dios, por difícil que sea. Quisiera decirle a usted que me acompaña, que escucha mis estudios, sea en el medio social que sea, de que seguir a Cristo es algo fácil. De que ir a la iglesia y mantenerme fiel a Dios es algo que viene sin mucho dolor, que viene solamente de cantar y levantar las manos, y no es así. La renuncia del yo, la renuncia del uno mismo,
es lo que más le cuesta al ser humano. Y yo solamente puedo usufruir del pacto que Dios quiere hacer con nosotros si yo estoy dispuesto a renunciar el yo. La historia de esta semana en la lección nos ayuda a entender algunos conceptos muy importantes. El primero de ellos que quiero abordar en el día de hoy es el hecho de que yo tengo una responsabilidad individual y colectiva en seguir a Dios. Explico. Mi salvación es individual, pero yo tengo una responsabilidad para con mi familia, de llevarlos, de inspirarlos, de mostrar a través de mi vida que seguir a Dios es bueno, mostrar a través de mi vida que seguir a Cristo es algo que de verdad vale la pena hacer. Entonces yo tengo una responsabilidad individual y colectiva. Lo que vemos en la historia de la derrota del pueblo de Israel contra la ciudad de Ai es que el pueblo se olvidó de eso, de los dos aspectos. La responsabilidad individual queda marcada en esa derrota, pero también la responsabilidad colectiva. Individual porque Acán comete un pecado. Colectiva porque el pueblo comienza a creer que el pueblo tenía condiciones. Y ahí, queridos, ahí es donde está el gran error de la vida. Es ahí donde está el gran error de la vida. Es en creer que en mí existe cualquier tipo de habilidad de tener victoria sobre mi pecado y que yo soy el gran responsable de las victorias que tengo, que yo soy el gran responsable del éxito personal. No soy. El gran responsable del éxito personal de alguien, de usted, el mío, es Dios. Es cuando Él trabaja, es cuando yo permito que Él trabaje, cuando yo le doy espacio para hacer su obra en mí. No es mi victoria, es la victoria de Dios. En la Biblia vemos el pueblo de Israel sufriendo con ese concepto y pasados los años de Israel, pasados los años de la Iglesia Apostólica, llegamos al año 2025 y vemos el pueblo sufriendo con ese concepto otra vez, pensando que victoria depende de la habilidad de uno. Y queridos amigos, yo sé que puede parecer un poquito así duro decirles esto, pero no está en ti tener la victoria, está en ti permitir que Dios tenga esa victoria. Y cuando Él tenga las victorias, Él nos da las victorias a nosotros. Y eso es la gran belleza de la palabra de Dios, es la gran belleza de seguir a Cristo. Por eso yo te animo a seguir a Cristo, te animo a seguir buscando, seguir conociendo, a seguir creciendo en Él. Y vas a ver cómo la vida va mejorando, cómo las victorias van apareciendo más a menudo. Cuando yo soy fiel en lo personal, soy fiel en mi influencia colectiva, las bendiciones claramente van a llegar y nos van a bendecir a todos nosotros. Ya escuchó gente diciendo así: la gente no me quiere porque yo soy muy honesto. Yo les digo la verdad y la gente no le gusta que yo le diga la verdad, no les gusta escuchar la verdad. Permítame decirle eso a usted que cree en eso. Su problema no es ser honesto, su problema es ser grosero. Son dos cosas muy diferentes. Yo soy por naturaleza una persona grosera y es una de mis batallas personales, tratar de buscar controlar las palabras rudas que brotan naturalmente de mi boca. Y creo, honestamente creo, que fue por eso que Dios me dio 2 hijas, para mejorar mi manera de hablar con las personas. La historia de Acán en la Biblia es una historia muy interesante, porque vamos a hablar primero de la confrontación. Acán, ¿cuál fue el pecado de Acán? Para usted que no conoce. Acán, cuando el pueblo destruyó a Jericó, Dios le dio una orden de que no tocaran nada ya. Pero Acán vio una manta, vio oro, vio cosas preciosas que en su corazón él codició. Y él tomó eso y se lo guardó. Esa codicia, ese pecado, llegaron a ser la ruina del pueblo.
Entonces Acán es confrontado. Acán es confrontado con su pecado. Y Josué, cuando va a hablar con él, ya sabe de su error. Ya le fue mostrado que Acán está en pecado. Pero Josué no va de manera grosera. La Biblia muestra que José le dice así: hijito, ¿qué hiciste? Y aquí es quizá el punto que a mí me llama la atención, que no sé si es la intención del autor de la lección hacer ese punto, pero a mí me llamó mucho la atención, que es el hecho de que yo, cuando tengo la oportunidad de confrontar a alguien, yo debería tener la habilidad de, antes de confrontar, antes de exponer, antes de llamar la atención, quizá ponerme en los zapatos de esa persona y tratar de sentir un poco cómo se siente ser el lado culpable de la situación. Y tratar al otro como yo quisiera ser tratado. Tratar al otro de la mejor manera posible, porque al fin, y eso es muy importante que usted entienda, al fin, el objetivo final es sacar a la persona del pecado. No es humillar a la persona, no es tener la última palabra. El objetivo es sacar a la persona del pecado, es sacar a la persona de la maldad. Ese es el fin, es el gran objetivo de nuestra vida. Entonces, cuando a mí me toca confrontar a alguien, cuando a mí me toca llamarle la atención a alguien, yo siempre tengo que tener en mente, siempre debo guardar que mi objetivo, el deseo de mi corazón, es rescatar a esa persona. Ahora te pregunto a ti, cuando a ti te toca llamar la atención a alguien, cuando se te da la oportunidad de reprender y corregir a alguien, ¿con qué objetivo lo estás haciendo? ¿Con qué objetivo lo estás haciendo? Esa es una muy fuerte y dura pregunta que vale la pena que sea contestada. Te animo, querido amigo, te animo de verdad a que elijas siempre estar dispuesto a, cuando tratar con las personas, hablar de manera correcta, de manera amable, para que al llamarle la atención puedas rescatar a la persona de su mal camino y de esa manera salvarla para la eternidad. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo es tu actitud cuando descubres que estás equivocado? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te llama la atención? El ser humano, por su naturaleza, es siempre de presentar una excusa o tirar a alguien en la cueva de los leones con el objetivo de protegerse. Es la autopreservación de uno. Pero muchos pierden la oportunidad de conseguir una restauración en sus vidas cuando son confrontados con sus errores. Cuando una persona nos confronta, sea bien o sea mal, ¿okay? Que nos hable bonito, que nos humille, pero cuando la verdad nos golpea, es muy importante tener la habilidad de recuperar, de mejorar, de corregir. Digo eso porque en la lección del día lunes vamos ahora a hablar sobre Acán y la manera como Acán reacciona a esa confrontación. Dije lección día lunes, no decía día martes, perdón. La Biblia muestra que el pecado de Acán, Dios mandó lanzar suertes. Y de esa manera fue buscando encontrar la persona. Nosotros creemos que ese lanzar suertes de Jesús fue también gracia, porque es una manera de darle tiempo a Acán de algún momento levantar la mano y decir: mira, fui yo. Él tuvo un sinfín de oportunidades de confesar su pecado.
Hay una diferencia muy grande entre culpa y remordimiento. Cuando yo me siento culpable, yo busco restaurar. Cuando yo siento el remordimiento, yo busco culpar a alguien. Es interesante eso. Algunos pueden pensar, pero Acán se arrepintió. Y la realidad es que al parecer no. Cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta de que no hay, y el autor de la lección es muy claro al mencionar eso, no hay de parte de Acán ningún deseo, ninguna decisión de corregir, ninguna decisión de mejorar. Eso es muy llamativo, eso es muy interesante. Acán elige no hacer nada, no confesar su pecado. Y queridos, yo siempre le digo eso a las personas, ¿no? Cometiste un error, pide perdón. Porque un error se te perdona. Pero el error y después la mentira, eso ya son más difíciles. Hoy día de seguro tendrás momentos así. Lo mejor que haces es pedir perdón. En el perdón hay misericordia. Acán pudiera haber encontrado misericordia si de su corazón hubiera brotado un arrepentimiento sincero, cosa que nunca brotó. Ahora traigamos eso a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando cuando por fin nos llama la atención? ¿Estamos buscando encontrar culpables o estamos dispuestos a aceptar que fallamos, a aceptar que nos equivocamos, a aceptar que tenemos errores, pero que al mismo tiempo tenemos un Dios poderoso que nos ayuda a crecer y que nos ayuda a mejorar y que nos ayuda a ser cada día más semejantes a Él? Ese es el gran punto. Y quisiera que hoy día usted vaya para su día de actividades considerando ese punto, que de seguro te ayudará mucho. ¿Sabes cuál es el gran secreto del éxito en la vida, pero en la vida espiritual de manera especial? Es reconocer la soberanía de Dios. Parece una frase muy plástica, ¿no? Parece una frase así muy, ¿cómo se digo? Muy gastada por los jargones espirituales. Pero aceptar la soberanía de Dios no es tan fácil como parece. Porque nosotros naturalmente queremos gloria, queremos reconocimiento. Una de las cosas que yo más veo es gente sufriendo porque no son reconocidas, que no son recordadas, o que no son invitadas. Nosotros no hacemos lo que hacemos por el reconocimiento. De paso, el hecho de reconocer la soberanía de Dios es un ejercicio de autonegación. Porque yo me estoy haciendo a un lado para que Cristo brille. La historia de la derrota del pueblo de Israel para Ai es también una nueva oportunidad de aprender a confiar en Dios. Y cómo el pueblo de Dios, cómo el pueblo israelita no confiaba en Dios. Qué manera tan terca de vivir su vida. Tantas oportunidades que tuvieron de confiar en Dios, tantas oportunidades que tuvieron de creer en el poder de Dios, sencillamente no aceptaron, sencillamente no quisieron. Y esa fue la ruina de ese pueblo. Confiar en Dios, darle la soberanía a Dios, es aceptar que las victorias no son mías, son de Dios. Que Dios es el victorioso, que Dios es el que gana, que Dios es el que ha logrado muchas cosas. Dios es el que ha tenido éxito en todo. ¿Se da cuenta de eso? Dios es el que hace eso. El pueblo de Israel entendió en la derrota de Ai que la victoria de Jericó no fue de ellos. Ellos salieron y al parecer, esa es una interpretación mía, ellos salieron un poco engreídos, ¿no? Imaginándose, mira que nosotros derrotamos a Jericó. No fuimos nosotros. Dios, es Dios el que hace esas cosas. No soy yo. Y el pueblo estaba tan lleno de sí que pensaron, pues si a Jericó derrotamos, pues ahí los vamos a destruir. Y sufrieron grandemente. La soberbia precede la queda. La soberbia es lo que nos afecta, nos hace daño y nos lastima.
Lo mejor que nosotros podemos hacer, lo mejor es hacer esa soberbia a un lado, y el secreto para eso es poner a Jesús como soberano en nuestra vida. Y ahí te dejo la pregunta para el día de hoy. ¿Es Cristo soberano en tu vida? Existe un principio muy importante. Graba bien lo que te voy a decir. Nuestra vida es dar gloria y honor al nombre de Dios. Este principio te va a ayudar a entender otros principios, como por ejemplo el de la soberanía de Dios y el de que las victorias son de Dios. Dios tiene victorias en nuestra vida, no para que nosotros podamos celebrar 24/7, no es eso. Las victorias que Dios tiene en nuestra vida y Él nos da estas victorias es para que estas victorias puedan ser luz a personas que aún no conocen del amor de Dios. Ya dije eso varias veces aquí en mi canal, en predicaciones donde voy. Dios no nos ha salvado por el placer de salvarnos. Él nos ha salvado para que nosotros seamos instrumentos de alcance a las personas, que nosotros podamos alcanzar a los demás, que nuestra vida pueda alumbrar, que nuestra vida pueda ser una bendición a los demás. ¿Te das cuenta de eso? Eso es muy importante, muy importante. Nuestra vida debe ser bendición a los demás. Nuestra vida, todo lo que ellos ven, mi matrimonio, mi trabajo, mi estabilidad financiera, mi salud, mi cuerpo, todo es para que las personas puedan ver y sientan el deseo de seguir los caminos de Dios. Es por eso que Dios le daba victorias al pueblo de Israel. Y de ahí viene la frustración de Josué. Josué se frustra, pero al rato en el texto bíblico Josué dice así: pero Señor, ahora los pueblos se van a reír de nosotros, se van a reír de tu nombre. Josué tenía claro en su mente de que su misión era dar gloria al nombre de Dios. Querido, todo lo que Dios hace por ti, mi querida amiga, mi querido amigo, todo lo que Dios hace por ti es para que tu vida sea un testimonio del poder de Dios, para que tu vida sea un testimonio de la soberanía de Dios. Nosotros somos una carta pública de Dios a la humanidad. Y una derrota mía apaga, de cierta manera, la oportunidad que las personas tienen de seguir a Cristo. Apaga un poco de eso. Acaba con un poco de eso. Y queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo es importante que nosotros aprendamos ese principio? Porque solamente al entender ese principio es que nosotros nos abrimos más al concepto de la soberanía de Dios. Entonces hoy día yo quiero invitarte a hacer una oración. Estamos terminando la semana y quiero invitarte a hacer esta oración. Decir: Señor, úsame para dar gloria de ti a los demás. Usa mi vida, usa mi historia, usa mis bienes, usa mi cuerpo, usa mi voz, usa mis medios sociales, usa mi matrimonio, mi familia, para que todo esto sea motivo de dar gloria a tu santo y bendito nombre. Haz eso, haz esa oración hoy día, ahí donde estás. Y estoy seguro que sentirás muchas y muchas bendiciones más. Ya escuchaste hablar del término cierre de la puerta de la gracia. Nosotros creemos que llegará un tiempo en la historia de la humanidad donde ya no habrá más tiempo para arrepentimiento, donde la puerta de la gracia se va a cerrar. Eso será muy, pero muy cerca ya a la venida de Cristo. No hay una señal que diga si se cerró la puerta de la gracia, no va a aparecer un noticiero, no, nada de eso. Pero creemos que llegará ese momento. Que durante toda la historia de tu vida tuviste la oportunidad de arrepentirte. Pero llegará un tiempo donde ya no habrá más esa oportunidad. La historia de Acán es un prenuncio del cierre de la puerta de la gracia. Es como decir así, una manera de enseñar ese concepto una vez más.
Porque Acán tuvo varias oportunidades de pedir perdón. Desde la derrota del pueblo de Israel hasta, sabes, el momento que Josué vino a hablar con él, Acán tuvo oportunidades de arrepentirse y no lo hizo. Así nosotros, queridos amigos, tendremos oportunidad tras oportunidad de arrepentirnos. Tendremos siempre la oportunidad de corregir, de mejorar, de sacar de nosotros lo que está mal, de cambiar nuestra actitud y nuestra manera de ser. Tenemos esa oportunidad. Depende de nosotros. Depende de nosotros mejorar en ese sentido. Y querida amiga, querido amigo, es urgente tomar ese tipo de decisión. Es urgente decidir por Cristo, seguir en Cristo, avanzar con Él. El pecado de Acán fue la codicia. Interesante que es el pecado más común. Hoy día, para cerrar estos estudios, yo quisiera unirme a usted y pedirle a Dios que nos ayude a sacar la codicia de nuestra vida. Pero ojo aquí, la codicia no es otra cosa, no es solamente querer lo que no es nuestro, no. La codicia, ojo, cuida con esto, la codicia es mi demostración pública de no confianza en Dios, de que no estoy satisfecho con Dios, de que para mí lo que Dios me da no es suficiente. Es mucho más que querer lo que el otro tiene. Es una demostración muy fuerte de falta de confianza en Dios. Por eso, quizás sea el gran pecado de la humanidad, la codicia. Y quizás valdría la pena para terminar ese estudio decir: Señor, ayúdame a no cargar eso en mi corazón. Ayúdame a no tener ese tipo de sentimiento. Nunca más. Bueno, querido amigo, querida amiga, que Dios te bendiga. Un gusto compartir contigo durante esta semana y espero que este material sea de mucha bendición en tu vida. ¿Está bien? Cuídate mucho y nos vemos para los próximos videos.